Hola, gracias. Buenos días a todos, a todas. Bueno, gracias a los organizadores por la invitación y también felicitaciones por el contundente encuentro, ¿no? Bueno, vengo a presentar, nos dijo la compañera recién, Carta Metropolitana. Carta Metropolitana es, decimos nosotros, o me gusta decir a mí particularmente, un emergente de época. Casi una externalidad positiva de estos momentos tan raros que estamos viviendo en Argentina y en el mundo. ¿Por qué digo es una externalidad positiva del momento? Porque es el encuentro fundamentalmente de dos instituciones de Rosario, el Instituto de Gestión de Ciudades y el Instituto de Desarrollo Regional. Dos instituciones que somos organizaciones de la sociedad civil, para decirlo de alguna manera, que venimos de tradiciones políticas diferentes, que venimos de trabajar cuestiones diferentes, pero hace mucho tiempo que nos conocemos, pero creímos en estos momentos, por eso digo que es una externalidad positiva del momento, creímos que era necesario encontrarnos, creímos que era necesario encontrarnos para discutir un tema que nos unía, efectivamente, y con el cual sí siempre estuvimos trabajando, que era el área metropolitana. Pensando además que el área metropolitana tiene estas características de que es de todos y es de nadie, ¿no? Porque es una cantidad de municipios que corresponden a provincias diferentes también, donde hay jurisdicciones que son muy concretas, que son de los municipios, la jurisdicción de la provincia, pero cuando se trata de pensar el área metropolitana o la región metropolitana, empieza todo a diluirse, ¿no? Esto es de quién es el espacio ese metropolitano. Entonces, con la dificultad de lo que significa un área metropolitana, pero también conociendo algunas de las cuestiones de esta área metropolitana, nos propusimos crear, a ver si funciona. Ajá, sí funciona. Nos propusimos crear o desarrollar este espacio que se llama Carta Metropolitana. Carta Metropolitana es una concurrencia de actores, decimos nosotros, una concurrencia de actores preocupados por lo que pasa en la región metropolitana. Es un espacio abierto, plural, interdisciplinario, donde nos podemos encontrar todos y todas de diferentes lugares a discutir sobre la cuestión metropolitana. ¿Qué es lo que nosotros vemos en el área metropolitana que amerita esta conjunción de actores para ponernos en discusión? Voy a ir rápido con esto porque me dijeron que vaya muy rápido, sí voy a ir rápido, soy muy obediente. Algunas cuestiones que ocurren en esta área metropolitana, dos cosas, me encanta esto. Bien, dos cosas. Primero, reconocer que es uno de los territorios más potentes del país. ¿Sí? El área metropolitana, en la región metropolitana donde Rosario aparece como la ciudad atractora, es una de las regiones más importantes desde el punto de vista político, económico, institucional del país. O sea que tenemos una potencialidad enorme. Pero además de esa potencialidad enorme que tenemos, reconocemos que existen una cantidad de problemas. Los voy a tratar de enumerar acá, rápido, así están todos, y los voy hablando. Estos son nosotros, por lo menos desde Carta Metropolitana, que vemos estas grandes dificultades o situaciones que ameritan ponernos a trabajar estos temas. La insuficiencia de infraestructura para el desarrollo económico. Digo, no hace falta ser muy vivo para darse cuenta que lo que pasa en el área regional Rosario es como que tenemos infraestructura del siglo XIX con una dinámica económica del siglo XXI y más. Todo eso es un problema para las ciudades que los atraviesan, para las personas que circulan por estos territorios. Un proceso de expansión de las ciudades enorme, un proceso de expansión territorial, un poco lo que decía Karen recién, de las ciudades enormes, que termina siendo un gran quilombo para todas las ciudades. Las ciudades empiezan a resolver, creen que resuelven sus problemas porque tienen determinadas pautas para la urbanización y en general con las decisiones que toman, tiran los problemas a los municipios de al lado. O sea, como no se piensa más amplio el territorio, cada uno defiende su trinchera jurisdiccional, que es obviamente su ejido urbano. Otra de las grandes problemas que nosotros vemos, que nos amerita la discusión, es el problema de movilidad, un problema de movilidad muy fuerte que tiene la región que está basado en el automóvil. Entonces es absoluta, no voy a alargarme con esto porque todos conocemos, básicamente insustentable, carísimo, insustentable de todo punto de vista.
Además, otro tema que también hoy trabajamos y fuertemente son los elevados índices de pobreza y de desigualdad socioterritorial, ¿no? Decían recién los compañeros, es ya muy conocido y además venimos a este seminario básicamente a trabajar sobre ese tema, o sea que es un hecho puntual y concreto donde hay que poner el foco para trabajar. El otro elemento importante que hay que tener en cuenta es la tensión que se genera en esta área metropolitana con el suelo rural y el suelo urbano. Entonces, el suelo que alguna vez fue rural, hoy es un suelo que para lo que se usa es para ser urbanizado. Entonces, esa tensión entre lo rural y lo urbano existe y hay que resolverla de alguna manera y esa resolución tiene que ser satisfactoria para todos los municipios y para todo el territorio de la región. Y otro tema que particularmente a mí, por mi procedencia disciplinar, que soy politóloga, hay un tema que es central, no solo para la región metropolitana de Rosario, sino para todas las áreas metropolitanas, que tiene que ver con la coordinación, ¿no? Con la coordinación de las políticas en este territorio. Y hay dos temas que necesitan ya coordinación en esta región por parte de los municipios y de la provincia, y esa coordinación tiene que ver básicamente con la violencia urbana y con el tema de las economías delictivas. Sin coordinación, ese tema no lo vamos a poder resolver satisfactoriamente. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque esto es lo que nos habilita a decir, che, ¿por qué se juntaron? Y bueno, tenemos esta situación en el territorio. Tenemos esta situación que le corresponde a los municipios, que le corresponde a la provincia, que le corresponde a todos y le corresponde a nadie. Entonces dijimos, es necesario empezar a abordar este tema. ¿Cuáles son los 3 ejes de trabajo que nosotros proponemos? ¿Cuáles son los 3 ejes de trabajo que proponemos? Y lo proponemos abiertamente, por eso las presentaciones que hacemos son públicas. Estos son los 3 ejes que nosotros creemos que son fundamentales para trabajar en el área metropolitana. Un master plan de infraestructuras para el desarrollo productivo. Un sistema metropolitano de ordenamiento urbano territorial y el fortalecimiento de una gobernanza metropolitana. Digo, estos 3 grandes ejes, invitamos a trabajar sobre estos 3 grandes ejes. No me voy a alargar que por qué son estos 3 grandes ejes, pero lo estuvieron discutiendo los panelistas anteriores. Estas 3 cuestiones atraviesan la región metropolitana. ¿Cuál es, de última, podríamos decir, el desafío o la innovación de pensar este espacio de carta metropolitana? Que lo que nosotros queremos hacer, para decirlo en un tono nada académico, es mover el avispero de lo metropolitano. Que los actores que tengan algo que decir o algo que decidir sobre el área metropolitana, que estemos juntos discutiendo esos temas. Que estemos juntos discutiendo la cuestión del Master Plan de Infraestructuras Económicas, el Sistema Metropolitano de Ordenamiento Urbano Ambiental y el fortalecimiento de la gobernanza metropolitana. Nos interesan esos temas. Nos interesan esos temas y sabemos que hay un potencial enorme de actores que conocen, que saben, que discuten y que están en condiciones de ponerle encarnadura a todos estos temas para incidir en la agenda pública. Por eso yo digo, queremos mover el avispero, queremos discutir entre todas y todos sobre estos temas para poder incidir en la agenda pública. Estos temas ya lo dijo Juan al principio, en estos tiempos donde es del sálvese quien pueda, la misma lógica del sálvese quien pueda funciona también en los niveles jurisdiccionales. Cada uno de los municipios trata de resolver sus enormes despelotes como puede en su territorio. Porque tiene que resolver a corto plazo el territorio, porque su legitimación política es a corto plazo. Digo, esto no estoy descubriendo la pólvora. Cada uno de los intendentes y los presidentes de comuna que están en la región legitiman su política a partir de las elecciones, con lo cual necesitan respuestas rápidas. Entonces, lo más rápido que surge es cómo me atrinchero en mi territorio y resuelvo los problemas para mi comunidad y para mi territorio. Nosotros proponemos, desde una visión más solidaria, más democrática y un poco más de largo plazo, es empezar a discutir los temas de manera conjunta. Los temas que sufre la región metropolitana no se pueden resolver de manera individual. Mucho tiempo hace que muchos actores están diciendo esto. Pero digo, esto es un momento adecuado porque es el momento de encontrar y de reunirnos, como en este espacio, de diferentes lugares y procedencias, a poner en agenda, visibilizar estos temas. Hacer que los actores políticos, los que tienen la toma de decisiones,
pongan en agenda estos temas, porque es la manera más a mediano y largo plazo de resolver los problemas que tienen que ver con su jurisdicción propia. Acá hay que mover la cuestión en los municipios, en la provincia, en los organismos públicos que tienen como función principal tomar los temas metropolitanos. Nosotros venimos a proponer un espacio de trabajo, de discusión, de diálogo para visibilizar ciertos temas. Pero no venimos a llorar sobre lo que nos está pasando, porque la idea de Carta Metropolitana es justamente poner soluciones a estos problemas, debatir sobre los proyectos y las posibles soluciones a los temas que estábamos discutiendo. Entonces, por eso es que venimos a estos lugares a contarles lo que hacemos. Por eso presentamos la agenda públicamente, la carta públicamente hace unos días. Estamos organizando seminarios y espacios de trabajo, de discusión con los centros de investigación, con intendentes de la región, con concejales de la región. La idea es fortalecer y darle encarnadura a otros espacios no tan institucionalizados, pero que generan acuerdos y visiones colectivas sobre los distintos problemas. Entonces, la idea de Carta Metropolitana entonces es generar, llamar y convocar a distintos actores de todo tipo a discutir y proponer sobre estos temas. Estos son los temas que originariamente las dos organizaciones que estamos fundando este espacio lo pusimos. Obviamente que no están cerrados esos temas, pero sí creemos que ya son temas lo suficientemente fuertes como para juntar una masa crítica en la región, visibilizar y poner en agenda estas cuestiones. Cuando Juan decía antes al principio que tenemos que entonar nuevas melodías, yo digo, está buenísimo, tenemos que entonar nuevas melodías. Para entonar nuevas melodías, además de entonar nuevas melodías y además del romanticismo y el hecho de la inspiración para nuevas canciones, tenemos que aprender música, tenemos que aprender, no sé, composición, solfeos, en mi época se estudiaban esas cosas. Digo, le tenemos que poner contenido concreto a las discusiones para que efectivamente las propuestas que salgan de estos espacios tengan la suficiente solvencia técnica para poder meterla en la agenda y que no digan, bueno, estos tipos siempre están resistiendo, siempre están discutiendo esto y no tienen una propuesta concreta para los temas. Nosotros, desde Carta Metropolitana, lo que queremos es poner en agenda propuestas para que esta región metropolitana sea una región más justa, más equitativa, más solidaria y que efectivamente genere también espacios nuevos de discusión y de diálogo entre los diferentes, entre todos y todas que intervienen en esta región. Muchas gracias. Bueno, ¿se escucha ahí? ¿No se escucha? Bien, perfecto. Igual lo estuve viendo hoy que todos hablaban y algunos ahí se escucha también, así que si me alejo no pasa nada. Bueno, mi nombre es Aníbal Portillo, soy director de abordaje territorial del OPISU. El OPISU es el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana que está trabajando o está intentando llegar a varios barrios populares dentro de lo que es el conurbano y el interior de la provincia de Buenos Aires. Hoy a la mañana lo comentaba Carly, lo comentaba Romina. Estamos trabajando en 54 municipios, 200 barrios populares. Cuando se arrancó la gestión, costó un poquitito porque el organismo fue creado para otro fin, un fin más político, un fin más llevado al clientelismo, nosotros le llamamos de esa manera. Y bueno, pudimos lograr armar un organismo de cero. Acá están todos mis compañeros de las diferentes direcciones. Lo bueno del OPISU que hoy es, como contaba Carly, una unidad ejecutora que ejecuta obras, que las diseña, que las inspecciona, que las certifica, que las redetermina, y eso es algo que es muy difícil en los barrios populares, ¿no? Hoy acá todos los panelistas dijeron una palabra que es quilombo, y sí, trabajar en los barrios populares con los vecinos es un quilombo, pero es el quilombo, como digo siempre, que queremos tener, es el quilombo que nos gusta, es el quilombo que queremos. Hoy me toca estar de este lado del escritorio, digo yo vengo de la Villa Palito también, que
que trabajé muchos años ahí, en una experiencia de urbanización también. No digo que es modelo, porque no hay urbanizaciones modelo. Yo creo que hay urbanizaciones exitosas, hay urbanizaciones que no, porque las particularidades de todos los barrios populares son distintas en todos lados, y por ahí la metodología o lo que uno piensa para un barrio lo quiere aplicar en otro y no funciona. Y también lo que escuché mucho hoy dentro, quiero agarrarme como de cada cosa que escuché para poder tener un orden, ¿no? Escuché mucho sobre poder escuchar a la gente del barrio, y la parte que nos toca a nosotros y lo que intentamos nosotros es poder que sea las obras y todo lo que sucede dentro de los barrios sea desde adentro del barrio hacia afuera. Porque lo que sucede muchas veces es que nos llaman los municipios y nos dicen, che, tenemos que hacer una placita, queremos hacer X cosa, y cuando llegamos al barrio, al territorio, empezamos a hablar con el territorio, empezamos a hablar con los referentes y nos damos cuenta que lo que para el municipio es algo que necesita hacer y terminar, para nosotros no, digamos, o para la gente no, para los vecinos no, y empiezan con que no tenemos agua, o nos falta la cloaca, o nos falta, o tenemos baja tensión, y la verdad que el OPISU trabaja mayormente en esa forma, ¿no? Haciendo integración urbana y no plazas, e intentar que cuando el OPISU se va del lugar mínimamente se le pueda resolver la problemática de infraestructura que tiene la gente, ¿no? Poner como agua, cloaca, electricidad, las necesidades básicas, y después hacemos placita. Hoy en día, por ahí quiero agarrarme de dos municipios que es donde estamos trabajando más fuertemente, que uno es Quilmes y el otro es La Matanza. En Quilmes estamos haciendo un complejo de vivienda y le estamos dando agua y cloaca a 20.000 personas. Quilmes tiene un barrio que se llama Villa Itatí, que hoy en día tiene 20.000 personas, y cuando nosotros llegamos, lo primero que nos dicen es, está todo bien con las viviendas, queremos pavimento, pero no tenemos agua y cloaca hace muchísimos años. Estamos hoy en día con empresa, con AISA, por eso es muy importante la articulación entre todas las partes, municipio, la empresa prestataria que después se va a hacer cargo del servicio, porque para nosotros, como dijeron también, escuché, el Estado pasa, los gobiernos pasan, los vecinos quedan y las prestatarias muchas veces quedan teniendo que sostener eso. Y para poder sostener eso, de la única manera es que se involucren. Y es lo que a mí, como director de abordaje territorial, es lo que yo siempre hablo con los vecinos. Necesitamos que se involucren, porque a nosotros nos queda 3 años de gestión y ustedes van a vivir toda la vida en el barrio. Así que es muy importante que los vecinos se puedan involucrar en lo que es la urbanización y cómo quieran vivir, que sean parte de esa transformación que uno le va a ofrecer, ¿no? Porque hacer las cosas e irse sería lo más fácil, pero poder hacerlos parte a los vecinos de eso es muy importante, y lo digo por experiencia, ¿no? De poder haber trabajado en mi propio proceso de urbanización. Así que nada, los pisos están trabajando ahí, y como siempre digo, ¿no? Hacer urbanización no es hacer vivienda solamente. ¿Por qué? Si vos te plantás en un barrio y vas a esperar que la empresa te termine 200 viviendas, creo que no vas a recibir más puteada que otra cosa. ¿Por qué motivo? Porque los vecinos en el mientras tanto necesitan que les resuelvas tema inseguridad, tema agua, tema el que sea. Entonces empezamos a largar serie de programas productivos, sociales, de acompañamiento, promotores de seguridad, promotores de educación, promotores con adultos mayores, promotores con huertas, digamos, vemos a la urbanización con una sostenibilidad del proyecto a largo plazo, estemos o no estemos nosotros. Romina recién decía que acá el gran problema no es solamente hacer vivienda, sino que es sostener ese proyecto dentro del barrio. Y para eso, con la única forma que contamos y la única forma que nosotros vimos, y que por ahí ustedes tendrán la suya y estaría bueno poder que las puedan compartir, porque de eso se trata, es que los propios vecinos sean los que sostengan este proyecto.
Así que también veíamos que teníamos un montón de gente que tiene un kiosquito, una peluquería, un almacén. Y bueno, ahora en este caso no, empiezan a cerrar, pero en el año pasado el kiosquito se transformaba en un almacén y empezaban a agrandar y empezábamos a tener problemas de que se le prendían fuego en las casas porque nada, el sistema eléctrico no le servía. Sacamos un programa que se llama Comercio Seguro, donde le hacíamos toda la intra eléctrica domiciliaria a los comerciantes, donde poder reconocer a ese comerciante, poder tener ese ida y vuelta, era muy importante. Y con eso nosotros también lo que hacíamos es, Opisu bajaba un subsidio a una cooperativa, esa cooperativa contrataba gente del barrio y nosotros teníamos el día a día de lo que opinaba el barrio hacia las obras que nosotros estábamos haciendo, que es súper importante. Ir al otro día, porque nosotros vamos, cumplimos un horario, nos vamos a nuestras casas, pero los vecinos que viven ahí están ahí. Por ende, también cuando hacemos obras como vivienda, pavimento, cloaca y agua, lo mismo, necesitamos que tomen gente del barrio, que es muy importante. Porque si no, es un proyecto que queda trunco, es un proyecto que le empiezan a robar, no lo dejan trabajar, le roban las herramientas, le roban a los trabajadores. Trabajar dentro de los barrios populares es difícil, pero se puede, porque se ha hecho, porque lo estamos haciendo y porque entendemos que es necesario. Porque es fácil quejarse de que está lleno de barrios populares, que está lleno de villas, como dicen, pero el problema es que cuando le querés garantizar a ese vecino, a ese villero, como le dicen, o a esa persona algo, es ahí donde empieza, digamos, la contraposición de que por qué. Así que bueno, en La Matanza nos pasó algo medio parecido. Tenemos una inversión de 20.000 millones de pesos, donde estamos haciendo 440 viviendas a la actualidad y tenemos una proyección de seguir trabajando. Pero cuando arrancamos en La Matanza, lo primero que me pasó a mí, que fui coordinador territorial de ahí, una vecina, 74 años, yo recorriendo, haciendo un relevamiento, 2 días o 3 días de haber empezado a trabajar en Lopisu, hace 4 años y medio atrás, me dijo una cosa que me quedó grabada y desde esa vez dije, me senté con Romina y le dije, Romina, es por acá, hay que escuchar a los vecinos, que fue. Pasaron muchos estados y me prometieron un montón de cosas. Yo tengo 74 años y estoy yendo a la esquina a buscar agua con el balde. Así que vos, primero, para poder hablarme de vivienda, me tenés que solucionar el problema del agua. Hoy en día Puerta de Hierro tiene agua, hoy en día Puerta de Hierro tiene cloaca y hoy en día Puerta de Hierro está esperando las viviendas que Opiso está ejecutando para poder darle la posibilidad a esos vecinos. Y Puerta de Hierro tiene la particularidad que son núcleos habitacionales transitorios. No sé si alguien conoce, son NHT que le dicen que hizo la dictadura en los años 70 para erradicar todas las villas de lo que era la ciudad de Buenos Aires. Compró terrenos en la provincia de Buenos Aires y llevó a todos los que estaban alrededor de lo que era Retiro, de lo que eran las partes como más turísticas que ellos querían hacer, los subieron los milicos en camiones y los llevaron y se formaron Puerta de Hierro y San Petersburgo. Les tiro después si quieren googleen, porque ya lo escuché hoy que dijeron googleen, eran barrios que eran como caballerizas, digamos, una cosa es que yo se lo diga y otra cosa es que ustedes lo vivan en carne propia. Yo tuve la suerte y el honor de llevar a la gente del banco, porque trabajamos con fondos internacionales, cuando me dijeron por qué no le arreglábamos nosotros esas viviendas a los vecinos, de hacerle entrar, que no pudo aguantar ni 2 segundos en enero adentro de esas viviendas que eran 4x4 con la altura de 2 metros de altura. El calor que hacen en verano y el frío que hace en invierno, la verdad que es muy, muy terrible, digamos. Muchas veces naturalizamos eso, pero bueno, en este caso, desde Opisu y con un gobernador como es Axel y creando un ministerio de hábitat y teniendo en agenda el hábitat eh, para los barrios populares, yo creo que no sé si vamos a llegar a la totalidad, pero mínimamente la idea es no poder parar.
O sea, seguir trabajando para que más se empiecen a entusiasmar, más provincias, más vecinos, más profesionales. Y recién escuché por ahí que decían que acá hay muchos arquitectos, trabajadores sociales. Hace falta mucha sensibilidad social para los barrios populares. Hace falta mucha gente con conciencia que sepa que el vecino viene y te pide, te pide y te pide. Axel inauguraba un colegio el otro día y vino una señora y le dijo, bueno, ahora quiero una secundaria. Y Axel dice, yo no me enojo, dice Axel, porque es lo que corresponde, porque hace falta. ¿Y quién mejor que te marque el camino, no una agenda macro, sino que un vecino en un barrio de la necesidad que tiene de que su nieto o de que su hijo no vaya a la secundaria lejos y pierda el tiempo que pueda estar con su abuela, con su mamá, con lo que sea? Así que nosotros tenemos, en todos los municipios donde trabajamos, tenemos un equipo interdisciplinario de trabajadores sociales, maestro mayor de obras, arquitectos, acompañamientos territoriales, contratamos a gente de los territorios, porque estamos convencidos que es de adentro hacia afuera. Estamos convencidos de que no se puede urbanizar si no se conoce. Por ahí algunos de mis compañeros se van a acordar, cuando la primera reunión que yo tuve en Opisu, vino un arquitecto y quería diseñar una torre de 8 pisos con ascensor para Puerta de Hierro. Lo primero que le pregunté era si conocía el barrio. Sí, me dijo, lo estuve mirando por Google Maps. Obviamente que ese arquitecto no está más. Y obviamente que el proyecto no se hizo de 8 pisos porque no se puede, como dijo Romina recién acá. O sea, nos vamos haciendo al andar, ¿no? Nos vamos dando cuenta de cuál es la necesidad, de cuáles son las prioridades, que también las prioridades no son las mismas en todos los barrios, porque hay barrios que necesitan más que otros. Y después otra cosa más, los barrios populares están organizados. Los barrios populares todos están organizados. Y el que te diga lo contrario te está mintiendo. Lo único que necesitan los barrios populares es el acompañamiento del Estado, que el Estado ponga lo que tenga que poner, que el Estado les dé herramientas para que ellos puedan hacer. Recién decía Romina que la gente se hace al andar y es obvio, la gente construye como puede. Por eso nosotros decíamos, no podemos, en esta etapa no podemos dar pasos en falso. Por ende, todas las obras que hagamos, todas las viviendas que hagamos, tienen que quedar acompañadas por un plazo X, 5 años, 10 años. ¿Para qué? Porque tenemos que enseñar o educar a esa persona que va a recibir una casa. ¿Por qué? Porque yo pensaba que un caño de cloaca era infinito. Cuando me puse a estudiar para maestro mayor de obra, me dijeron que un caño de cloaca es de 110. Y uno normaliza un montón de cosas que en los barrios populares no están normalizados. En los barrios populares usan más la imaginación que otra cosa. Y muchas veces son más elocuentes que nosotros y por eso construyen como construyen. No sé si alguien vio las construcciones de las villas como son. ¿Qué arquitecto te puede hacer esas construcciones que van para arriba, que van para un costado? Así que, bueno, a nosotros lo que nos lleva hoy en día a poder seguir con esta lucha y con este trabajo que nos encanta y seguir adelante la decisión política de nuestro gobernador para poder seguir haciendo viviendas, para poder seguir haciendo escuelas, para poder seguir haciendo Zoom, para poder seguir usando a los territoriales para transformar su propia realidad. Así que nada, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días. Agradecerles en primer lugar la invitación, tanto a Juan como a la Fundación Ciudades Sin Miedo. Mi nombre es Pablo Corsalini, yo soy intendente de la ciudad de Pérez, conurbano del Gran Rosario, como decía Juan, una de las ciudades, no pasa. Cuando hablaba al principio, una de las ciudades que logró completar
sus 5 barrios populares que están registrados en la ley nacional. Con lo cual, para nosotros, como ciudad, no solo que es una alegría grande por tocarme conducir la ciudad, sino que también que es un cumplido con toda la comunidad, porque cuando hablamos de intervenciones de este tipo, estamos hablando de no solamente de indicadores de infraestructura. Nosotros, la verdad que... ¿Me pasás vos? Porque no pasa. Nosotros arrancamos en el 2015 una gestión en donde lo que veíamos era mucho déficit de infraestructura, mucho déficit de acceso al agua, mucho déficit de acceso a la cloaca, mucho déficit en toda nuestra red vial. Y sin lugar a dudas era como lo más importante, lo que el vecino te reclama permanentemente. Empezamos a trabajar en función de esto, donde, como todo intendente y gestor, tomamos una decisión política clara, que era conseguir recursos para poder resolver este tipo de déficits. Después de 8 años de gestión y poder estar acá compartiendo, pensamos mucho con mi equipo qué experiencia traíamos. Porque la verdad es que podríamos estar cuantificando obra pública y decir que tenemos 80% de red de cloaca en toda la ciudad, que tenemos el 95% de red de agua potable en toda la ciudad, que tenemos un 70% de red de gas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad que no es lo que más nos llenó. Y por eso pusimos el título que estaba en la placa al principio de hablar de un modelo que tiene que ver desde pasar del déficit de la infraestructura a una perspectiva de hábitat. ¿Y por qué pensamos en este cambio de paradigma? Porque la verdad que todo el proceso de intervención social y de intervención urbana que llevamos adelante ha sido parte también de un proceso de aprendizaje para la gestión local, para todos y cada uno de nosotros y de nuestro equipo, y sobre todo para mí como intendente, que sin ser arquitecto, sin ser ingeniero, también tuve que aprender de un montón de cosas a la hora de poder dar prioridad y a la hora de poder decidir. Pero sí teníamos en claro que la clave estaba puesta en los territorios. Acá durante toda esta jornada se habló muchísimo de la importancia de la comunidad organizada, de la importancia de las instituciones, de la importancia de involucrar a los vecinos. Y sí, claramente eso fue el proceso que en nuestra ciudad hemos dado. Y cuando uno hablaba esa palabra de quilombo, y no quiero, digamos, desautorizar el concepto del quilombo, pero pensaba, ¿quién ordena el quilombo? ¿Quién ordena el quilombo? Y ahí empecé a pensar en cuál fue el rol nuestro como Estado. Es que el quilombo está cuando no hay un Estado que ordene, un Estado que pueda coordinar, organizar y planificar ese proceso para evitar el quilombo. La verdad que me gustó mucho lo del quilombo porque de alguna manera termina de clarificar un poco todo lo que nosotros hacemos, resolver el quilombo. Y claramente que lo urgente de lo importante lo hemos podido resolver, lo hemos podido definir de manera colectiva con el otro, donde la prioridad, sin lugar a dudas, la dieron los vecinos. Pero elegí una experiencia que, a mi entender, me olvidé de ir pasando, bueno, voy a ser un poco breve, ¿no? Digo, algunas imágenes que tienen que ver con esto de las transformaciones.
que quizás son las transformaciones urbanas, ¿no? Las mismas imágenes en un momento y en otro. Bueno, y además esto que hablaba Karen, de que la calle, la ruta, mejorar acceso también lleva a garantizar transporte y nos permitió poder tener nuestro transporte público local. Bueno, digo, las instituciones, cómo era un club de barrio como el Cabín 9, que es uno de nuestros barrios más populosos, y ahora con todo un polideportivo que estamos próximos a inaugurar, bueno, etcétera, etcétera. Pero me quiero quedar y compartir con esta experiencia que es la que vimos en uno de los barrios, que es Barrio Mitre, porque a mi entender es la síntesis de la intervención socio-urbana. Se habló de seguridad y creo que lo dejó, que quizás es lo que tendría que estar en el eje, ¿no?, de esta necesidad de intervenir. Juan marcó mucho el tema de la seguridad. Y sin lugar a duda que para nosotros el proceso de transformación social urbana tuvo que ver también con poder empezar a mejorar y a bajar los índices de violencia en los barrios populares. Pero no solo porque hacemos pavimento y el patrullero puede andar. No es solo por eso, no es solo porque pudimos poner 100% de alumbrado LED en todos los barrios populares, no solamente en las avenidas. No, el barrio completo. Sino que también es porque hubo un trabajo multiagencial, multinivel, en donde todas las áreas del Estado trabajaron en función de poder resolver. Resolvemos lo urgente, pero también trabajamos en lo profundo. Poder trabajar en el adentro de cada una de las familias, poder trabajar con jóvenes que están en situaciones de violencia, distintos frentes, narcomenudeo, narcocriminalidad, oficios judiciales, etcétera, etcétera, haciéndolos parte de este proceso. Y en ese contexto social, el que nos encontrábamos, en donde por un lado la comunidad te pedía calle, por el otro agua, pero por el otro lado seguridad, lo que logramos es ese abordaje integral, en donde esos mismos pibes, esas mismas pibas, terminaban siendo parte de la obra pública que mejoraba la infraestructura del barrio. Y cuento esto porque quizás para muchos, si lo tomamos o lo describimos como una colocación de adoquín, queda como una calle más de adoquín. Y van, y algunos sacan la foto y dicen, y una calle más de adoquín. No, para nosotros, esta calle de adoquín tuvo que ver con un cambio cultural y social de 60 pibes y pibas. Y no son cualquier pibe y piba. Son esos mismos que tiroteaban, son esos mismos que eran soldaditos de los narcos, son esos mismos pibes que de alguna manera no dejaban que el barrio sea ese barrio de gente obrera, de gente laburante, de gente que la peleaba todos los días y que quizás los mismos que demandaban las mejoras del barrio. Y esto lo contamos porque realmente vemos que en este proceso que hemos ido dando, sin lugar a duda el rol del Estado ha sido clave. Pero además, no solamente en el poder ser irruptivo en eso, sino que también el desafío de poder sostenerlo en el tiempo. Y acá algunas cosas que me parece que también son importantes porque nos tienen que llevar a la reflexión. Desde que uno tiene memoria, han pasado varios planes y programas de intervenciones urbanas. Podemos arrancar del el que más me viene a la mente y que de hecho ha sido una intervención fuerte en mi ciudad también,
que tiene que ver con el Promeva. Hemos atravesado el Promeva, hemos atravesado las intervenciones de hábitat, hemos atravesado el Plan ABRE, hemos atravesado el Plan Incluir y atravesamos el RENAVAP. Y ahí viene también una autocrítica para la política y sobre todo para la dirigencia. Porque como decía el compañero recién, a nosotros también los vecinos te dicen que hace 50 años que padecen el mismo déficit. Y cuando uno empieza a repasar, dice, ¿qué pasa? Porque las herramientas estaban. Los planes de financiación para poder intervenir, para que la infraestructura llegue a los barrios, para que la gente viva en buenas condiciones, existieron. Y lo dejo planteado, porque podemos seguir cambiando los nombres, las líneas de financiamiento, pero claramente, si las cosas no se dan del Estado hacia la comunidad, hay que lograr que las cosas se den de la comunidad hacia el Estado. Y creo que un claro ejemplo de esto, y por eso agradezco que nos inviten a participar, es lo que hoy está planteando la Fundación y es lo que viene forzando y militando Juan y Karen desde el lugar que hoy le toca. Y por eso nosotros nos sentimos representados y los vemos a ellos y vemos en ellos un ejemplo de lo que hacemos en otra escala. Y esto de poder de alguna manera hacer la autocrítica, también creo que nos tiene que dejar este otro mensaje, que es con el Estado. En un momento en donde el mensaje es Estado no, nosotros volvemos a decir que Estado sí. Porque nosotros, en nuestra ciudad, en una ciudad donde solamente el 45% de los vecinos, por las condiciones que tiene, puede pagar la tasa, en donde hacemos muchos esfuerzos para poder mantener nuestra matriz productiva, en donde tenemos gran parte de nuestra comunidad viviendo en barrios populares, ¿cómo vamos a generar recursos para garantizar acceso a todos estos servicios y a un hábitat de calidad? Con un Estado provincial, con un Estado nacional que sin lugar a dudas tienen que estar acompañando. Claramente que la responsabilidad y el trabajo de los intendentes es un puente fundamental con los otros niveles del Estado. Por eso nosotros apuntamos que no existen ciudadanos de primera ni de segunda. Existen ciudadanos, existen vecinos y que el Estado tiene que garantizar derechos y nuevas y mejores oportunidades. Y cierro con esta foto. Esta foto es barrio Villa América, el primer barrio de nuestra ciudad. Una foto que realmente me gusta mostrarla porque creo que refleja lo que de alguna manera la dirigencia política tiene que generar. Y yo digo que estas son generaciones que no crecen más en el barrio y que esto es darle oportunidades. Muchas gracias. Ahí va. Bueno, buenas tardes ya, supongo, no sé. Cuando dicen que cuando uno no comió hay que decir buenos días, así que buenos días. Eso me enseñó allí. No, bueno, voy a tratar de ser breve. Un poco se fue mencionando a lo largo de las exposiciones de Juan y de Karen. Me toca hablar de una experiencia que es nuestra experiencia matriz, es decir, cuando nos preguntan cuál es la terminal, el padrino o la casa matriz política de Ciudad Futura, a mí siempre me gusta responder que es Nuevo Alberdi, que no tenemos ni jefes ni jefas, sino que tenemos un horizonte, un destino y un horizonte que se ubica en ese territorio básicamente porque fue el que nos explicó, creo a mí, todo. O por lo menos, digo, le debemos mucho a la universidad pública, le debemos mucho a muchas instituciones, pero creo que en ningún lugar aprendimos tanto como
como en esa casa para nosotros que es Nuevo Alberdi. Nuevo Alberdi, sí funciona. Nuevo Alberdi es un barrio que está en el extremo noroeste de la ciudad de Rosario, para los que no son de acá o no saben, está ahí a la vera de la Ruta Nacional 34, una ruta bastante mencionada últimamente por los problemas de narcotráfico, de violencia urbana en la ciudad de Rosario, y como la ruta principal por la que ingresa la droga que luego sale por los puertos hacia Europa, y es además esa droga residual que queda en Rosario la que nos genera bastantes quilombos, ya que la palabra hoy tomó como estatus académico y todos la dijimos. A mí me gustó mucho porque yo hace mucho tiempo que en las asambleas de la urbanización de Nuevo Alberdi vengo diciendo que urbanizar es un quilombo, y hoy cuando se repitió tanto dije, wow, evidentemente los que atravesamos ese proceso lo sentimos de igual manera. Nuevo Alberdi, decía Karen, es un territorio estratégico por varias cosas. Primero por la ubicación. Tenemos el aeropuerto, es vecino nuestro, la Ruta Nacional 34 es vecina nuestra, el último barrio privado de la ciudad es vecino nuestro, y además son las últimas 500 hectáreas para el desarrollo urbano que le quedan a Rosario. No hay más. Digo, las otras zonas vacantes que uno ve en el Google Maps, como decía Aníbal, cuando se hace el urbanista desde la computadora, esas hectáreas no son para destino urbanístico, son destino industrial o otros destinos, pero en cuanto a lo que hace suelo urbanizable, las últimas 500 hectáreas están justo ahí, donde nosotros estamos pisando hace mucho tiempo, y eso le ha traído muchos dolores de cabeza a mucha gente que no quería que estemos ahí. Nuevo Alberdi tiene las características de cualquier barrio popular de los 119 que hay en la ciudad de Rosario. Tiene una particularidad que la hace también más compleja, que está surcado por dos arroyos, el canal Ibarlucea y el arroyo Salvat, que son parte de la cuenca del Ludueña, que también nos traen bastante dolores de cabeza, o por lo menos fíjense qué paradoja el destino. Nos trajeron muchos dolores de cabeza hasta que esas tierras empezaron a ser fruto de la especulación inmobiliaria. Cuando empezó gente queriendo hacer barrios privados ahí, las obras públicas que lo dejaban de hacer inundable aparecieron rápidamente. El tema cuál era, que los que habíamos peleado 30, 40 años para que eso deje de ser inundable, cuando conseguíamos las obras nos teníamos que ir. Entonces es ahí donde también se empezó a profundizar mucho la resistencia en el barrio. Ahí fotos postales que por suerte son viejas o están empezando a quedar viejas en Nuevo Alberdi, de las reiteradas inundaciones, 87, en la década de los 90, 2 o 3 inundaciones de magnitud, pero ninguna como esta última del 2007. 2007 nos inundamos, 15 días, 1,5 metros de agua en todas las casas, se perdió absolutamente todo, y empezó una lucha bastante histórica que por primera vez en la provincia de Santa Fe, y según nos dicen en muchas otras provincias, conseguimos algo que fue un resarcimiento económico para las víctimas de la inundación. ¿Qué significa esto? Que la justicia, primero pensé administrativa y después la justicia también, terminó diciendo que la inundación había sido producto de la impericia de los estados, municipal, provincial y nacional, que no habían hecho las obras en debido momento, que ya habían estado presupuestadas en sendos presupuestos anuales muchísimo tiempo antes. Entonces se vieron obligados a resarcir económicamente a las familias. El padre Daniel Sinieris, ahí un aliado en esta lucha de tantos años. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a recibir ese resarcimiento y empezamos a levantar las casas que eran de chapa y madera y empezamos a hacer casas de ladrillo, en el mismo momento en que empezó a bajar el agua, empezaron a venir agentes de distintas empresas inmobiliarias de la ciudad, muy conocidas, todas básicamente porque son de las 2 o 3 grandes desarrolladoras urbanísticas de la ciudad, constructoras de barrios privados o countries. Paso rápido esta parte. Lo quería hacer porque me parece que también cuando hablamos de integración sociourbana siempre hay que pensar en la prehistoria del barrio. Es decir, cuando llega el momento de la integración, cuando llega el momento de las instancias participativas, cuando tenemos que salir a hablar con la comunidad de que estamos a punto de empezar a integrar el barrio, tenemos que saber que hay 30, 40, 50 y hasta en barrios populares de Rosario, 60 años de preexistencia a la llegada de en ese momento el agente estatal que viene a decir: chicos, chicas, vamos a urbanizar. Pará, flaco. O sea, acá hay una historia, acá hay, como decía Aníbal y como decía Pablo, muchas necesidades previas, muchas promesas incumplidas. Nosotros decidimos ponerle a la urbanización de Nuevo Alberdi un lema que se encontró el Ale, un censista, en el censo que hicimos muy pormenorizado en la zona de Nuevo Alberdi, que un vecino que lo trató bastante mal al censista, le decía así, le respondía así medio sin abrir la boca, al final le dice: y no sé, pibe, te respondo porque, dice, ¿será que esta vez será? Con esto de las sucesivas promesas incumplidas, es decir,
Ahora sí, el tipo todavía tenía la esperanza y le dejaba el lugar a la duda. Decía, ¿será que esta vez será? Porque esto ya me lo dijeron 10 veces antes que vos, entonces vamos a ver si eso sucede. Por eso, para mí, la cuestión de la prehistoria al proceso de urbanización o integración social y urbana que uno encare es necesaria, es fundamental y es parte constitutiva del entramado de comunidad. Les decía, empezamos a hacer a querer ser desalojados, por suerte no lo fuimos y por suerte las vecinas y vecinos hoy están disfrutando todavía de esas tierras, pero en el 2010, desde el barrio Nuevo Alberdi nace, y empezamos a escribir ahí, en el barrio de las calles de Nuevo Alberdi, una ordenanza, también bastante inédita en la República Argentina, que fue la ordenanza del Ya Basta, que prohibió desde ese momento, 16 de diciembre de 2010, fecha imborrable en nuestra memoria, desde ese 16 de diciembre hasta ahora, la construcción de nuevos barrios privados, countries o clubes de campo en la ciudad de Rosario. No existía negocio inmobiliario posible en las tierras de Nueva Alberdi si no era con el modelo de barrio privado, porque Nueva Alberdi además está rodeado de otros barrios populares. Entonces, si los desarrolladores no se cercaban, o sea, no ponían muros perimetrales, era imposible desarrollar esas tierras con este modelo tan neoliberal de construir ciudades. El 16 de diciembre aprobamos esa ordenanza. El 15 de diciembre, entre gallos y medianoche, el Consejo Municipal de Rosario aprueba un último barrio privado. Si les digo quiénes viven en el barrio privado, se podrá entender por qué se aprobó tan rápido. No lo voy a decir porque estoy en un rol. No, no lo voy a decir. Eso lo digo después. Entonces, ese último barrio que se aprobó, quiso el destino, o quiso esta gente que lo aprobó y después terminó viviendo ahí, que esté cruzando Nueva Alberdi. Fíjense, esa foto es bastante elocuente. Arriba, Palos Verdes, el último barrio de la ciudad de Rosario, donde viven muchos ricos, famosos y políticos de la ciudad. Y abajo, la zona rural de Nueva Alberdi, donde tenemos, creo que este techo es el merendero de zona rural de la compañera Lore y Eli. En Nueva Alberdi también, la zona rural, les decía, el canal Ibarlucea divide una zona urbana de una zona rural. Esa zona rural tiene particularidades inéditas en la ciudad de Rosario, que es que hay emprendimientos productivos de carácter rural. Mucha cría de animales, mucho fabricación artesanal de ladrillo, y nuestro querido y emblemático Tambo La Resistencia, de Oscar Licera, que hace 40 años que produce en esa zona, y al día de hoy, y esto está absolutamente documentado, como dijo ese periodista de La Nata, hiper recontra chequeado, es el único tambo que existe en el ejido urbano de la ciudad de Rosario, y por eso lo queremos y lo defendemos tanto. Ese tambo también se construyó como dique de contención, es decir, fue víctima, tumbaron una casa, pusieron parapolicías en la puerta del tambo, fue una historia bastante convulsionada, no la voy a contar ahora, pero básicamente la resistencia de ese tambo logró hacer que no desalojen a las 400 familias de la zona rural y luego así a las 1.600 de la zona urbana. Por ende, ese tambo está como en el corazón de toda la comunidad de Nueva Alberdi y por eso es tan querido y tan visitado. Nueva Alberdi no tiene instituciones, casi ninguna, un centro de salud. Para de contar, viven 2.000 familias y no había ninguna institución. Para ir a una escuela primaria en Nueva Alberdi, anoten, hay que caminar 25 cuadras y estás en la zona rural. Cruzar el canal Ibarlucea por un puente. Cruzar la ruta, cruzar la vía del Belgrano Cargas y después cruzar la ruta nacional 34. Fíjense todas las barreras urbanas que hay para que los pibes y las pibas vayan a la escuela. Y les digo algo que es absolutamente emocionante y que habla muy bien de las comunidades, de los barrios populares. Los pibes así todo van y terminan. Fíjense, hay muy poca deserción escolar primaria. Secundaria, el panorama es totalmente otro, pero fíjense cuando en arquitectura, yo no soy arquitecto, soy odontólogo, o sea, más lejos no puedo estar de la profesión, de la disciplina, pero también hemos aprendido mucho. Y fíjense que cuando los arquitectos hablan de barreras urbanas para hacer cosas, para habitar la ciudad, creo que más de las que yo les conté, no sé cuántos casos hay, de 5 barreras urbanas para llegar a una escuela, y los pibes van. Y uno ve todos los días a las horas escolares procesiones de madres y padres en bicicletas y guardapolvos blancos que por la calle Buchar, que es como nuestra columna vertebral, van y vienen religiosamente y terminan la escuela. Pero como no había secundaria, la comunidad organizada, Ciudad Futura, con muchos vecinos y vecinas, hicimos nuestra propia escuela. Ya tiene 12 años, más de 500 egresados de jóvenes y adultos que terminan en La Ética, que es la primera escuela de gestión social de la provincia de Santa Fe. Nos costó 6 años que el Ministerio de Educación la reconozca, nos dé los títulos oficiales. Hoy los pibes van, se reciben con un título que dice ética y eso está muy bien, porque básicamente se lo ganaron.
A todo esto es lo que yo le llamaba la prehistoria. ¿Por qué? Porque ahora arranca la historia. Es cuando llega RENAVAP, como decía Pablo, pasaron muchas otras políticas de integración sociourbana. Ahora, en la historia de Nueva Alberdi, la única que le pegó cerquita, o sea, la única que entró un poquito al barrio fue RENAVAP. Entonces nos aferramos, pero como nunca. O sea, con uñas y dientes nos aferramos a esta política, que además nos sentíamos parte protagonista porque la habíamos construido. Lo veo acá el Juli Rosas, que me acuerdo que ahí con a la Pau Pico, lo digo, gente militante de la organización Techo, de otras organizaciones sociales, que en el 2016 nos vinieron a buscar y nos dijeron, che, ¿nos ayudan a relevar? ¿A relevar qué? No, los vecinos, los barrios populares. ¿Y para qué? ¿Vas a hincharle los huevos a los vecinos para algo que después no sabemos qué va a pasar? Nos convencieron, lo hicimos. Te pasó lo mismo, Aníbal. ¿Viste? A todos nos sonó raro cuando dijeron, vamos a relevar. ¿Para qué? Para generar expectativa. No, relevamos, no relevamos. Fueron charlas en giros en Ciudad Futura para ver si lo hacíamos. Finalmente nos persuadieron, lo hicimos. Y gracias a Dios, bueno, no creo en Dios, pero gracias a lo que haya sido que nos persuadió, que lo hicimos. Porque llegó el RENAVAP. Este es el momento de la firma, un hecho histórico para todo el barrio. Un hecho histórico que les cuento una infidencia que además es muy graciosa. Asistimos al hecho histórico más importante de nuestras vidas por Zoom. Un garrón. Y en la zona rural de Nuevo Alberdi, hay gente como, por ejemplo, Aldo Verón, Oscar Licera. Oscar Licera tiene el tambo, Aldo Verón cría chivos y caballos en la zona rural de Nuevo Alberdi. Nunca en su vida había estado enfrente de una computadora y se sentó enfrente de la notebook que un compañero había llevado y lloraba y aplaudía, sintiéndose en ese acto, porque básicamente nos tocó, no solamente a nosotros, sino la gloria que fue la creación de la Secretaría de Integración Sociourbana quiso el destino que sea en plena pandemia, en pleno distanciamiento social obligatorio, no me acuerdo cómo se llama, el DISPO, pero bueno, nos tocó asistir a ese acto de esa manera. En Ciudad Futura teníamos una responsabilidad, voy a acelerar porque ya ¿estoy bien de tiempo o no? Acelero. En Ciudad Futura teníamos una responsabilidad que era que el territorio que nos había dado origen, o sea, donde habíamos crecido, nacido y hasta nos habíamos formado políticamente, ese es el propio territorio que hace que nos construyamos como partido, que ingresemos a las instituciones en Rosario. Ahora teníamos un desafío que era, bueno, tanto que vienen jodiendo con Nueva Alberdi, díganos ahora, empiecen, acá están las herramientas, está la urbanización, está la Secretaría de Integración Sociourbana a disposición, arranquen. Entonces nos pusimos a pensar ¿qué teníamos que garantizar nosotros? Digo, que somos un partido, somos un movimiento social, somos una asamblea popular de barrio, tenemos concejales, pero no manejamos el municipio, es decir, no somos el Estado municipal, por ende nos íbamos a meter de una manera media rara en ese sistema de la Secretaría de Integración Sociourbana. Nos pusimos dos objetivos, garantizar organización territorial, o sea, reconocer esa prehistoria que ya tenía el barrio, y afianzarla y solidificarla. Y acá estoy muy de acuerdo con algo que decía Pablo, creo que es en la comunidad donde tienen que salir los proyectos y no al revés. Después voy a contar un poco de eso. Y solidez técnica, básicamente porque además teníamos representantes institucionales. Y sobre todo, porque teníamos un requilombo, digo, con esto de la palabra estrella del día, teníamos un requilombo en el sentido que nosotros teníamos que trabajar sobre 137 hectáreas de polígono, porque Nueva Alberdi es el primer caso también que tuvimos que negociar bastante con el Ministerio de Hábitat para que nos reconozcan la urbanización simultánea en 2 polígonos, pero dándoles tratamientos como uno, porque tenemos la zona urbana y la zona rural, que son 2 polígonos distintos. Entonces tuvimos que trabajar mucho para que nos reconozcan 2 polígonos RENAVAP en el marco de un proyecto urbano. Y además de que teníamos 2 polígonos de 137 hectáreas, teníamos que trabajar también instrumental urbano sobre 500 hectáreas, porque básicamente la zona rural de Nueva Alberdi, como les decía antes, es la única tierra vacante que le queda a la ciudad de Rosario. Por ende, cuando llegó RENAVAP, nosotros nos pusimos a llorar. ¿Y por qué? Porque siempre en la historia de Nueva Alberdi, los vecinos nunca se animaban a firmarse y a arraigarse porque pensaban y suponían que en algún momento nos íbamos. Y esto creo que pasa en los 119 barrios populares que tiene la ciudad de Rosario, se vive, y esto es algo que me parece que no se reconoce lo suficiente o no se dice lo suficiente. Hay una situación de miedo permanente al devenir, al futuro, a no saber si lo que estoy haciendo queda o no queda. Che, revoco, che, pinto, che, le cambio el techo a la casa, si no sé si esto me voy a quedar acá, si no sé cuánto tiempo me queda. Digo, y ahí, para nosotros RENAVAP fue un antes y un después en este sentido.
El polígono Renabab, el que está dentro del polígono y tiene certificado de vivienda, es indesalojable. Y esto no lo digo yo, lo dice la ley. Lo dice la ley 27453, y por ende, desde esa tesitura y desde ese convencimiento fue que empezamos a desarrollar todo lo otro. Ahora, ¿cuál era el lío? Habíamos hecho teníamos el polígono Renabab, por ende nos quedábamos. Ahora también teníamos que ser solidarios porque estábamos pisando las últimas 500 hectáreas para todos los ciudadanos de Rosario y no solamente para los vecinos de Nueva Alberdi. Las clases medias de la ciudad no tienen posibilidad. Yo ya ni anhelo, o sea, yo tengo 39 años, soy profesional, no anhelo tener vivienda propia, no la voy a poder tener nunca, jamás, salvo que aparezca, como dice Pablo, el Estado con algún programa hipotecario. Apareció el Procrear en su momento, y ¿saben qué? Los rosarinos no pudimos construir nuestra ciudad porque el acceso al suelo urbano es carísimo. Entonces, yo tengo muchos amigos profesionales como yo que se fueron a Funes, a Roldán, a Ibarlucea, a Luis Palacio, y cada vez se van más lejos. O sea, entonces en Rosario no hay lugar. Ahora, acá hay 500 hectáreas, y hay 500 hectáreas que teníamos que integrar con los instrumentos de Renabab, pero hay 137 hectáreas que teníamos que integrar con los instrumentos de Renabab, pero había 500 que teníamos que ser solidarios y hacer lugar para que vengan otros. Y cuando digo otros es, por ejemplo, las reuniones que hemos tenido con sindicatos para ver si consiguiendo financiamiento sindical o ministerial de Nación, podíamos en las tierras de Nueva Alberdi brindarles espacio para que construyan edificios sindicales. Entonces, organización territorial y solidez técnica eran las dos cosas que nos propusimos. Avanzo más rápido. Les decía, nos tocó en pandemia, por ende fue un lío. SISU nos permitía hacer talleres de hasta 7 personas en un barrio donde viven más de 6.000. Entonces era difícil tratar de llegar. Así todo le metimos, no sé cuántos talleres Leo, Patri hicimos, 50, no sé, pero hicimos talleres básicamente para que todos se sientan representados. Después se nos ocurrió una idea que estuvo bastante buena, básicamente se la choreamos a las maestras de la escuela cruzando la ruta, que era que como los pibes no estaban pudiendo ir a la escuela, las maestras daban clases por radio. Entonces dijimos, che, ¿y por qué no urbanizamos por radio? Entonces lo que hicimos fue armar un programa todos los sábados durante 3 años, se llamó Aquí Ahora, acá están los conductores presentes. Entonces tuvimos que durante 3 años enteros, todos los sábados, transmitir las novedades de la urbanización, y se terminó transformando en un ágora de la urbanización. La gente llamaba por WhatsApp y participaba y proponía proyectos. Surgieron nuevos proyectos a partir de lo que pasaba ahí. Empezaron a llamar bandas de cumbia del barrio, no sabíamos que había tantas bandas de cumbia, de chamamé, de folclore. Empezaron a llamar para que les pasemos el demo, y eso terminó armándose en un proyecto de centro cultural en la vieja estación de Nueva Alberdi, que está presentado ahí que quedó para salir antes del cambio de gestión. Pero digo, me parece que lo bueno, si se quiere, que tuvo tener que salir a hacer esto en pandemia fue que tuvimos que agudizar la creatividad, no nos quedó otra. Esto lo trajimos porque además cada vez que podemos lo recomendamos. Como no podíamos juntar tanta gente, empezamos a trabajar la idea de cómo hacer para que la gente participe en su casa. Entonces trabajamos el kit de familia, el kit hogar. ¿Qué era esto? Imprimíamos 500, 600, 700 sobres con mapas, con consignas, que después las consignas se daban por la radio y la gente sintonizaba la radio, escuchaba y iba participando y generando, digamos, instancias de decisión de qué querían que pase en el barrio. Entonces, todas las familias, se armó como en Nueva Alberdi, donde viven más de 2.000 familias, la liturgia de que los sábados pasaba alguien a dejarme la tarea. Y se decía así, pasa un chico, me deja la tarea, y al sábado siguiente pasa y recoge la tarea. Entonces, después el IGC, el Instituto de Gestión de Ciudades, que fue el gran aliado para la solidez técnica, tenía que sentarse a procesar 500, 600 devoluciones de cada uno de los talleres, y eso la verdad que estuvo bueno, y de hecho muchos de los proyectos son como resultado del análisis de todo eso. Después, como todo barrio popular, fíjense que Nueva Alberdi tiene una particularidad que respeta bastante el entramado urbano, la cuadrícula está bastante respetada, lo que es un requilombo es adentro después, dónde está el límite de cada casa. Nosotros además queríamos hacer bien los certificados de vivienda para después pensar en un proceso de regularización dominial, es decir, de restitución del dominio de la propiedad a cada familia. Entonces nos tomamos el trabajo de hacer 3 etapas. Primero, una cartografía de precisión con vuelo de dron, básicamente para tener buenas imágenes satelitales. Todo esto transmitido por radio, y se generaban cosas muy locas. Digo, el sábado en el que volaba el dron, el programa estaba saliendo al aire y la gente llamaba y decía, lo tengo arriba de mi casa, escucho un ruido, creo que es el dron.
salgo, me quedo adentro, ¿se entiende? O sea, era como muy, muy divertido todo el proceso, era muy, muy participado. Primero eso, después tuvimos que hacer un precenso, donde la verdad que voluntarios y voluntarias de la Facultad de Arquitectura se pusieron la 10 mal porque construimos, no me acuerdo si 60 o 70 duplas de pibes y pibas, estudiantes de arquitectura que visitaban cada lote, cada manzana, cada lote y cada vivienda, negociando con los vecinos dónde estaba el alambre y si el alambre era, si este metro era mío, si era de mi vecino. Se generó todo eso en una paz y en una armonía fabulosa, que básicamente tenía que ver con la sensación de que estoy avanzando, de que esto en algún momento va a ser mío. Estaba la cuestión del certificado de vivienda. Por ende, pudimos restituir la cartografía del barrio con una precisión de que cada uno sabe dónde está. Al punto tal que ahora se arma cualquier quilombo vecinal y los que mediamos somos nosotros. Che, Tony, ¿podés venir? Que acá me dice que me corrió el alambre y yo me acuerdo que en el precenso yo puse el alambre acá. Entonces hay que ir, negociar, ver si podemos levantar el muro, si no lo podemos levantar. Y la verdad que está muy interesante. Básicamente porque todo esto son cosas que quedan instaladas en la comunidad. Y es ahí donde me parece que lo que decía Pablo era un poco el fin de mi exposición. ¿Cómo podemos utilizar los instrumentos que nos da el Estado en determinados momentos históricos, básicamente para generar organización comunitaria, protagonismo del pueblo? Y después quiero cerrar con un aprendizaje que hicimos. Pero básicamente después salió el censo. Primero el precenso para saber cuál era el lote de cada quien, y después el censo para ver quién vivía dentro de cada uno de esas unidades que habíamos previamente subdividido. Acá se acabó. Ahí está. Bueno, el censo también, 80 censistas del barrio capacitadas en la aplicación de la SISU. La verdad, la aplicación de la SISU, un lujo, funcionaba de 10, no tuvimos problemas, y nos dio información súper valiosa. Estos son un poco los resultados del censo de Nuevo Alberdi, los cuales paso rápido nomás, pero para que se vea. La cuestión de servicios, 90% sin agua formal. Además, siempre me resultaba como gracioso esto. La encuesta de la SISU es de percepción, es decir, la pregunta es, ¿usted tiene acceso al agua formal? Y hay un 10% de los vecinos de Nueva Alberdi, me tengo que adelantar, que dijeron que sí, que tenían acceso al agua formal, lo cual no es cierto en el sentido estricto de la formalidad, es decir, no pagan una factura. Ese 10% eran los vecinos que sentían que tenían agua regularmente. O sea, el 90% no solo no tenía acceso al agua, sino que estaba lejísimo de sentirse formalizado. Entonces, solo el 10% dijo tener talleres con mujeres, talleres con niños, que también salieron muy bien. Y la cuestión que les decía antes, quería mostrar esta imagen. El polígono es el pescadito ese que está ahí, que varios, la concejala Karen Tepp y el Pelu, ahí que está, lo tienen tatuado en sus brazos, porque básicamente significó tanto el polígono para nosotros que muchos compañeros se lo fueron tatuando. Ahí está el polígono, 137 hectáreas en el marco de 500, que es para el desarrollo urbano. Y este era como el nudo. Yo creo que urbanizar básicamente tiene que ver con generar una suerte de multiplicidad de elementos concurrentes, simultáneos y en el mismo espacio geográfico. Es decir, tenemos que rompernos la cabeza para que pasen muchas cosas en el mismo momento y todas al mismo tiempo. Porque eso es urbanizar. Lo otro no es urbanizar. Y acá me pongo un poco, porque lo he discutido con muchos funcionarios. Urbanizar no es poner agua. Urbanizar no es hacer la vereda. Urbanizar no es poner el cordón cuneta. Urbanizar es dame todo eso al mismo tiempo, pero además pensame en los trayectos vitales de los pibes entre 11 y 16, como decía la compañera de Opisu, que es algo que estamos trabajando fuerte. Pensemos también en los espacios de cuidado, pensemos también en las mujeres que no van a laburar, porque entre lo que les sale el bondi y lo que les sale dejar al pibe con alguien, no van a laburar. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Eso es urbanizar. Cuando todo eso ocurre concurrentemente, simultáneamente y en el mismo espacio geográfico. Nosotros nos marcamos cuatro grandes líneas de actuación: conectividad, infraestructura, equipamiento, institucionalidad barrial, espacios públicos e infraestructuras verdes y heterogeneidad sociourbana. Y después del tiempo, y ahora en estos últimos meses, dijimos que no hay proceso de urbanización en Nuevo Alberdi posible si no empezamos a sumar un componente que es la prevención social del delito. Lo decía Romina de Opisu. A los 11 es ahí, y está demostrado en el censo de Nuevo Alberdi. A los 11 los pibes empiezan a dejar la escuela. Pero es elocuente, se duplica la deserción escolar. ¿Qué estamos haciendo con eso? Bueno, hoy nada.
De hecho, entre 11 y 16, 17 años, no hay política pública, estatal, educativa que los contenga. Porque sos muy chiquito para volver, sos muy grande para volver a la escuela y sos muy chiquito para ir al EMPA. Entonces, entre 11 y 17, arreglátela sola. Entonces, prevención social del delito es algo que tenemos que empezar a lograr. De hecho, lo estamos laburando con varias fundaciones a nivel nacional y estamos generando un programa bien piola que seguramente desde la fundación después contaremos más. Cierro con esto, Au, porque ya me estás mirando mal, pero me quedan un montón, pero no importa. Urbanizar es entrenar a la comunidad en el arte del uso del radar. Fíjense lo que estoy diciendo y ahora lo explico. Urbanizar no es que el Estado venga y haga esto, esto y esto, como decíamos antes. Urbanizar es entrenar liderazgos comunitarios, personas que viven en la comunidad organizada del barrio, porque estoy de acuerdo con Aníbal, hay organización. Hay organización, hay que entramarla. Y hay organización y a veces estamos peleados por pelotudeces, porque este comedor es de Levita y este del Polo Obrero y este... Ahora, cuando vos vas con un plan como este, a construir un master plan, te puedo asegurar que se sientan todos y que son grandes liderazgos comunitarios, todos y cada uno y cada una de ellas, sobre todo cada una, porque son todas mujeres generalmente las que se ponen la camiseta y avanzan. Digo, entonces, entrenar a esos liderazgos en el uso del radar. ¿Y qué es el radar? Es estar permanentemente buscando qué puedo meter en mi barrio, qué puedo sumar para este proceso de urbanización. Y nosotros así hicimos un montón de cosas. Y de SISU, solamente una gran obra. Pero la urbanización hoy tiene servicio de internet, que no estaba pensado, una escuela primaria que no es un proyecto que financia SISU, es un proyecto que va a financiar la provincia, pero cuando empezamos el proyecto de urbanización, rescatamos un viejo expediente, nos sentamos y le dijimos, se está armando todo este quilombo, no, Alberdi, no te quedes afuera, poné la escuela, puso la escuela, después poné el programa de Wi-Fi público, hoy en Nueva Alberdi. El otro día me crucé con una compañía que estaba viendo Netflix, me dijo, no, estoy recontenta porque a la noche veo Netflix con el Wi-Fi público que puso la provincia y la urbanización. Digo, entonces, meter cosas de distintos lugares en el mismo momento y entrenar a la gente para que básicamente sean los propios actores del territorio los que todo el tiempo pongan y usen ese radar. Y no solamente la obra de agua, que pusimos agua en 2.000 familias en la zona urbana de Nueva Alberdi, 2.000 casas que no tenían agua, y también la obscenidad. Antes, en algún panel anterior se dijo la guita que demanda la urbanización, y es cierto. Ahora también, yo sin ser de ningún estrato del Estado, de ningún estamento del Estado, digo que eso es verdad a medias. ¿En qué sentido? Cuando presentamos el proyecto para la concreción del agua potable en Nueva Alberdi, a mí me tocó firmarlo como responsable técnico, social, no me acuerdo qué, y llevarlo a la SISU. Tuve la suerte de abrir la primera hoja y ver el monto, 70 millones de pesos. Estoy hablando de 2020, 70 millones de pesos. Agarré la calculadora, lo dividí por 2.000 familias, me dio 35.000 pesos. No, es inmoral que un barrio que 50 años no tuvo agua, por 35.000 pesos por pera, como dicen en el barrio, por 35.000 pesos por cabeza, por familia, haya estado sin agua. ¿Es guita? Sí, es guita. ¿Es mucha? No, ni en pedo, es mucha guita, y menos para estados municipales, provinciales y nacionales. Entonces, ahí hay un problema que es de voluntad política. Y después, entrenar, les decía antes, Wi-Fi, que no estaba en los planes de la urbanización, se logró laburar con la provincia en un programa de Wi-Fi público y se avanzó muchísimo, todavía no está, pero con Express, que es una empresa de telecomunicaciones locales, para la extensión de la fibra óptica en la zona. La escuela provincial que se está haciendo, la escuela primaria, que avanza, el otro día estuvimos recorriendo a ver si eso avanzaba, y todos los proyectos que se fueron presentando. El centro, otra cosa que no hace a la urbanización SISU, pero que fue parte de la urbanización. Del censo nos dimos cuenta que en 7 cuadras de Boulevard Buchar había 44 comercios. Eso, en cualquier parte de la ciudad formal se llama centro comercial a cielo abierto. Pasa que nunca lo habíamos llamado así. Pero básicamente en 7 cuadras hay 44 comercios, por ende es un centro comercial a cielo abierto. Le pusimos el nombre centro comercial a cielo abierto y empezamos a activar el radar. ¿Qué políticas hay dando vueltas y cuáles son las necesidades de los 44 comerciantes? Ninguna tenía postnet, solo vendían en efectivo. Por ende, ¿qué pasaba? Acreditaban la alimentar, acreditaban la asignación universal por hijo, la familia de Nueva Alberdi se iban corriendo al Carrefour, porque era el único que te permitía poder comprar ahí. Y en el barrio que estaba más barato no compraba nadie.
¿qué hicimos? Articulamos con el Banco Municipal, Banca Pública Local, le pusimos a todos los comerciantes que querían MuniPOS, que es el postnet del Banco Municipal, que tiene una comisión del 3%, mientras Mercado Libre te está fajando el 10, 11, 12%. Ahora todos los comerciantes, el otro día me compré una zapatilla Nueva Verdi de la Eli y la pagué con la tarjeta, la pagué con el MuniPOS. Digo, entonces, también esas cosas, esto es activar el radar, esto es generar políticas y descargar cosas, estar muy perspicaces, muy en la búsqueda de qué nos puede servir para el proceso de urbanización. Bueno, me quedan un montón de cosas, pero la dejo acá porque Agus se está poniendo nerviosa. Muchas gracias y la seguimos en otro momento. Perdón, Tony. Bueno, ya tenemos el cierre con las palabras de Pedro Frassini, que es el decano de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, para quien pido un fuerte aplauso porque se bancó toda la jornada. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes ya. No almorzamos, pero tardes. En primer lugar, lamento decepcionar que no hay una persona de 60 años con cana sentada acá. Esto es lo que tocó para la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. Orgullosamente encargado de llevar una agenda que está, espero que íntimamente relacionada a todas las exposiciones que fueron antecediendo a mí, por las cuales agradezco, en esta desolación que es la gestión pública, en la agenda que nos propone la geopolítica, la nación, nuestros ciudadanos también, y creo que hay un desafío ahí a romper esas barreras. Quilombo, bueno, sí, es la palabra de la tarde, mediodía, mañana. Quilombo también se le dice en las favelas brasileñas a la organización dentro de la complejidad. Por lo tanto, dejo ahí también alguna aproximación que pueda servir para los apuntes, porque creo que urbanizar, no voy a profundizar porque ya se explicó y se explicó muy bien, pero también creo que urbanizar tiene que ser algo que suceda intentando catalizar y fagocitar los fenómenos que suceden en los territorios, que están muy bien organizados, que contraproducentemente a lo que es el sentido común o a lo que propone ser la disputa del sentido común en los territorios, se intenta instalar, ¿no? Que no está organizado, que es mucho más fácil proponer algo nuevo. Y en eso se nos va también la vida, entiendo yo, en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. Cómo formar cuadros técnicos que puedan dar respuesta a lo que realmente importa y no venir a proponer algo que para nosotros es una solución mágica, que seguramente también lo es, ¿no? Proponer un complejo habitacional, ¿no? Como esa voluntad casi fálica de poner un complejo habitacional nuevo, a lo Corbusier, que arrase con las identidades barriales. En eso quiero volver atrás un poquito en la presentación y explicar un poco cómo está conformada nuestra facultad en matriz de participación institucional, política institucional y demás. Para eso primero quiero saludar a nuestros estudiantes que están acá presentes, a nuestros graduados y graduadas, a nuestros docentes, a nuestros profesores y profesoras, ya algunos y algunas retiradas de nuestra casa de estudio, pero que orgullosamente los y las veo acá. Y lamento informarles que somos los menos. Es una realidad compleja y nos ha sucedido hace poco, en colaboración desde la Asociación Civil Matéricos Periféricos con la Garganta Poderosa, en una urbanización de la SISU, creo que en barrio Cuom, si mal no me equivoco, que nos convocan a participar de una urbanización, ¿no? Porque el arquitecto anterior
no supo cómo resolver una instalación eléctrica intradomiciliaria. Pero no es porque no la supo resolver, porque no sabía cómo configurar un circuito doméstico, o no sabía hacer una bajada de luz, o no sabía instalar una columna, o no sabía, bueno, cuestiones básicas que son típicas de la profesión. No sabía cómo lidiar con la complejidad barrial que implicaba la disputa territorial de por qué a mí sí y al otro no, y por qué al otro no y a mí sí. Que muchas veces son cosas que las resuelve la política, pero son muchas veces las que las tenemos que resolver desde el lado profesional. Este es un problema que lo pongo como ejemplo, pero es un problema muy viejo que tiene nuestra institución, una carrera de la Universidad Nacional de Rosario, nacida en la Universidad Nacional del Litoral, que tiene 100 años cumplidos el año pasado, y con eso todo el arrastre de la academia y la burbuja académica, que no se rompe, no explota, no trasciende sus límites, y no... ya viene la parte positiva, ahí vamos. Y no termina de anclarse en los territorios. Bueno, hay distintos espacios institucionales a través de cátedras, asociaciones civiles, militancia estudiantil, militancia docente, de graduados, de no docentes incluso también, que tienen una participación muy seria en la construcción de más y mejores comunidades vinculadas al territorio. Y en eso hay una esperanza de volver a construir una academia que pueda dar respuesta dinámica a esto que se dijo todo el día, ahora toda la tarde, en estas jornadas, que tiene que ver con la capacidad de la interdisciplinariedad, la capacidad de innovar, la capacidad de compartir, la capacidad de escuchar y la capacidad de fagocitar los fenómenos sociales que suceden en los barrios populares, que están altamente organizados, mucho más organizados que los sectores medios, mucho más organizados que los sectores trabajadores muchas veces, y por supuesto mucho más organizados que las clases altas, por lo menos de la manera colectiva. Las clases altas están bien organizadas, por eso estamos sufriendo las consecuencias. Más allá de eso, hace un tiempo, por poner uno de los casos de éxitos, de algunas herramientas que tiene la facultad para romper ese muro disciplinar con nuestra sociedad, creamos el programa Arcdibarrio, que ya tiene el 2016, creo. Yo fui coordinador 2016-2018, creo que nació el 2015, el cual lleva más de 40 proyectos vinculados a instituciones sin fines de lucro, ONG, bibliotecas populares, escuelas, articulando con los estados, de comunas, municipios, etcétera, lo cual permite no solamente un vínculo de nuestra institución, la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, con estas otras instituciones, sino que nos permite formar arquitectos y arquitectas comprometidos con las complejidades de los territorios. Esto en algo que es muy, muy, muy sencillo y que es muy humilde en términos de recursos que gestionamos, o que muchas veces hacemos carpetas para gestionar recursos y muchas veces nos ocupamos de la complejidad de los territorios, porque además también tenemos sobre todo arquitectas, como bien se dijo acá, sobre todo arquitectas, que están comprometidas con escuchar al vecino y a la vecina. A través de ellas vinculamos a nuestros estudiantes con esas complejidades territoriales. Y no es lo mismo, y les aseguro que no es lo mismo, generar cuadros técnicos vinculados a las complejidades de los territorios que generar cuadros técnicos vinculados a la resolución de countries o de torres o de edificios en el centro de la ciudad, lo cual es muy importante, ¿no? También. Pero damos por hecho que la academia, que tiene 100 años de historia, lo hace de por sí. Lo que nosotros estamos intentando generar dentro de la Facultad de Arquitectura, y ahora voy a nombrar otros programas que también me parecen importantes en ese sentido, es generar justamente el contrasentido establecido dentro de algo que es bastante pulcro para la sociedad argentina, que tiene que ver con las universidades. Y en eso se nos va toda la discusión de la marcha del 23 de abril, y se nos va la discusión de las universidades de primera y segunda categoría, como nuestros ciudadanos y ciudadanas de primera y segunda categoría, que nos intentan explicar que existen, que para mí, desde ya, que no existen. Dicho eso, también estamos trabajando en un programa que se llama, que es muy breve, no está cumpliendo ni siquiera un año. Llevamos un año de gestión en la facultad, pero como espacio que ocupa el decanato, veníamos trabajando en la gestión de la facultad hace más de 20 años, por eso la promoción de estos programas que intentamos llevar adelante, y creo que justamente por esos programas
la ciudadanía de la facultad nos da la posibilidad de tomar el liderazgo de la facultad y hacerlo de manera seria y con una decisión del 100%. Inauguramos a quien le quiero agradecer especialmente, es a Ana Valderrama, por proponerme un programa que se llama Asuntos Indígenas y Decolonialidades, que lo que hace es vincular a las comunidades indígenas que participan dentro de nuestra área metropolitana de Rosario, y decolonialidades tiene que ver con el proceso de decolonización de nuestro sentido común, que pertenece, ¿no? Que nos pertenece, que inevitablemente, consciente o inconscientemente, practicamos todos los días, para poder vincularnos con estos territorios. Porque en definitiva, lo que también se dijo acá, que me parece muy interesante resaltar, es no solamente tener profesionales capaces de abordar la complejidad territorial, sino también tener profesionales que sean de las comunidades, ¿no? Empezar a formar cuadros técnicos dentro de las propias organizaciones barriales, porque son, en definitiva, quienes más capacidades tienen para determinar cómo es la organización territorial. Y sería ya una cosa increíble que de nuestra facultad un alto porcentaje egrese y vuelva a sus comunidades a poder organizar su territorio. Bueno, no sucede tan seguido, diría que casi que ni sucede. A nuestra querida facultad, la cual obviamente la considero mi segundo hogar, y de la cual respeto todas las investigaciones y todas las participaciones en estas determinaciones. El IGC también es obviamente un instituto amigo y participante de cátedras, y además también de la cual no solamente respetamos su trabajo, sino que también lo acompañamos. Estuvimos junto a Pablo Corsalini hace poco firmando un convenio en la ciudad de Pérez con Oscar Bragos y bueno, todos nuestros colegas que practican esto que nosotros estamos necesitando tanto. Bueno, hay que sumarle también en este sentido, por lo menos de la facultad, abrir el juego a estos nuevos profesionales que van a vincularse con estas estrategias macro, porque en definitiva no es una cosa o la otra, son todas las cosas al mismo tiempo, porque la complejidad del territorio es toda al mismo tiempo, ¿no? Y de alguna manera poner en crisis el sentido común de cómo formamos a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes dentro de la facultad. No lo quiero hacer mucho más largo porque creo que todo se dijo, exponer un poco el aporte de las agendas nuevas que pretende tener la facultad, que se vienen practicando hace un tiempo, pero espero que se aceleren en este lapso que me toca conducirla, desafiar la quietud de la academia para contaminarla aún más. De vuelta, se viene haciendo un trabajo muy serio con los territorios, se viene haciendo un trabajo de investigación y de extensión muy, muy serio, a ejemplo, a nivel nacional y a nivel latinoamericano y a nivel internacional también, con las comunidades. Aún así, todavía nos falta gran parte para cumplir con el decreto del 49, que es la formación de profesionales al servicio de un proyecto de nación. También tenemos que discutir el proyecto de nación en todo caso. Y si o no discutirlo más, entonces no habrá universidades, que es parte de lo que nos están proponiendo, entiendo. La gratuidad hace que en este ámbito universitario nos encontremos todos y todas, todos los ciudadanos de primera categoría, que somos todos. Aún así, es difícil el acceso, estamos trabajando para eso. Este programa de asuntos indígenas y de colonialidades va en ese sentido, va a incorporar a las minorías de nuestra área metropolitana a nuestra institución para poder determinar lo que necesitan nuestras comunidades, en definitiva. Es un quilombo, obviamente. Es un gran quilombo, es un quilombo organizado, pero es un quilombo por la complejidad, es un quilombo que no los pueden resolver los arquitectos y arquitectas por sí mismos, eso desde ya. Hay un odontólogo que nos dio una masterclass en esta sala acerca de cómo es la integración y en definitiva algo que, y para cerrar, me parece que está sucediendo en este momento, que es la deuda que tiene la política sobre la resolución de la vida cotidiana de las personas. Es y si ahora sí será, ¿no? No sé si lo dije bien, pero bueno, pero se entiende, ¿no? Si ahora sí será, no hace falta mucho más. Si ahora sí será,
Yo creo que todo el tiempo tiene que ser un si ahora sí será, pero ir saldando esas deudas para volver a confiar en la política. Porque en definitiva, si la discusión dejó de ser si el Estado está más a la izquierda o más a la derecha, si todavía es que caben esas categorías, estamos hablando de si Estado sí o Estado no, creo que es un gran problema de que se nos agotó la imaginación para dar respuesta a problemas muy sencillos, ¿no? Una canilla que no existe una canilla comunitaria, que exista una red intradomiciliaria donde uno puede abrir la canilla y sale agua. Bueno, creo que si no nos ocupamos de esas cuestiones y si la academia no se pone a producir cuadros técnicos para resolver esas cuestiones en la complejidad ríspida que ofrecen los barrios populares, bueno, estamos sonados. Por último, también me animo a cambiar un poco la escala y conversar un poco con el planteo que hace IGC. Nada, decir alguna cuestión que me parece interesante. Yo participé 8 años del Consejo Municipal como asesor en la Comisión de Planeamiento, ahí lo conocía Juan, conocía muchos de ustedes que vienen participando. Mucho de lo que pasaba ahí tenía que ver con la aprobación de alturas excepcionales y proyectos muy divinos que pasan todo el tiempo por la mesa de esa comisión, que hace como que pareciera que en realidad los barrios populares son la parte informal de la ciudad. Bueno, les cuento que no, ¿no? ¿Qué más informal es dar excepciones en función de tener más o menos dinero y donde en realidad está mutando más rápidamente la ciudad que en un barrio popular? Si hace 50 años una persona no tiene una canilla, ¿no? Que le sale en la puerta, que le sale en la bacha, o en la puerta de la casa, ojalá, mira lo que te digo, pero que le sale en la bacha para cargar, para poder hacer las cosas que necesita hacer con una canilla, pero a su vez el frente costero se renovó 8 veces en los últimos 20 años, entonces me parece que la ciudad informal no es una categoría que le quepa a la puja que tiene el poder económico y el poder popular dentro de la ciudad de Rosario. Cuando nosotros empecemos a pensar que no hay una división tal entre formalidad e informalidad, vamos a poder entender que los recursos de la informalidad inmobiliaria puedan, de alguna manera y por alguna bendita vez, impactar en el desarrollo de las infraestructuras de los barrios populares. Bueno, nada, me parece que estamos cerrando el vizcachazo. Un concepto que me parece interesante, que bueno, tiene que ver con los lineamientos que dejó el IGC, que además comparto, y un concepto que me parece interesante, la única capacidad, porque también estuvo hablándose de si Buenos Aires iba a tener una moneda, si La Rioja iba a tener una moneda, bueno. Y yo lo dejo como un concepto de recursos, y hay que animarse a hablar de recursos, hay que animarse a hablar de estos montos que estuvo poniendo el compañero Aníbal arriba de la mesa y lo que dijo recién Tony. A los sectores populares o a los sectores del campo nacional y popular nos da calor hablar de números, ¿no? Es a lo que nos sucede generalmente. Y cuando uno saca la cuenta por pera, 35.000 pesos por persona para poder llevar, creo que era agua, nada, nos da calor. Creo que un gran ejemplo es la gestión que está haciendo la provincia de Buenos Aires a través de su gobernador en asignar fondos y gestionar fondos serios para la urbanización, con la complejidad que implica la urbanización, en sus barrios populares. Es mucho más económico, y pongámoslo en términos económicos, es mucho más económico un barrio urbanizado que un barrio sin urbanizar. Saquémonos de la cabeza que no se puede porque es caro. Es lo más económico tener a las personas adentro de los sistemas de vida digna. La ciudad de Rosario, volviendo a la cuestión de emisión monetaria, tiene una sola manera de generar recursos, hasta donde tengo entendido. Es la emisión de suelo urbano. La emisión de suelo urbano con los indicadores. Si nosotros administramos responsablemente, marcando la agenda de las inversiones de las pequeñas, medianas y grandes empresas que articulan el mercado inmobiliario de Rosario, tenemos que tener los recursos necesarios para ordenar el territorio. Esperemos que la facultad haga los aportes necesarios a tal fin. Y muchas gracias.